porque son las mesas, el otro, Sí. el otro es el censo y el otro es feriado, 25 de mayo. Mm, claro. Así que yo les agregué clases Ajá. virtuales. Y sí, sí, porque si no, no van a llegar. No, Espérame, ¿eh? dale. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Esperen un segundo que termino de abrir las cosas. Denme un segundo. Que estamos también con el tema del censo. A full, haciendo cosas, contactando censistas, jefe de radio, Mm. reemplazante y toda la mar en coche. ¿Hicieron el censo virtual, chicos? Parece que no. ¿Nadie, ¿hay alguien conectado? ¿Se me escucha? Sí, profe. Ah, ahí está. Hagan el censo virtual, chicos, tienen que hacerlo. Tardan 10 minutos menos. Y van a ayudar así a los pobres censistas que tienen que estar recorriendo las ciudades. Así facilitan la tarea. Es muy sencillo de responder. Y así el miércoles están liberados después. Una vez que le muestran eso al censista, ya está. Tardan 2 minutos, les conviene. Y ayudan al censista. Hay muchos chicos de la facultad, ustedes probablemente tal vez no les pidieron porque son de San Nicolás, pero hay muchísimos chicos de la facu, de Ciencias Económicas, que van a ser censistas. Van a estar recorriendo la ciudad de Rosario haciendo censo. Así que bueno, tranquilamente les podría haber tocado a ustedes. Bueno, ¿qué fue lo último? Estoy medio volada. Esperen, que voy a ver hasta qué fue lo último que dimos. Hasta a derivada habíamos llegado, ¿o no? No, con ustedes no. Ay, porque tuve que dar una clase virtual y me mareó. Con Ahí ustedes mo- llegué. Series y sucesiones, ahí terminé, Ujú. ¿no? Hasta ahí llegamos. Bien, entonces tenemos que empezar con derivada. Sucesiones lo habíamos terminado, sí, series lo terminamos porque le expliqué la geométrica y ahí se Profe, terminó. faltaba el último tema de series y sucesiones. Faltaba lo último, bueno, ahí lo abro. Esperen que hay alguien que quiere ingresar. Denme un minuto. Ahí estamos. Bueno, voy a compartir. Bien. No, pero habíamos llegado. El otro no. Lo de las series alternantes no se toma. No, lo llegamos a dar todo. La geométrica. Hicimos un ejemplo de geométrica. Ah, porque yo también tenía que era condición necesaria, pero no suficiente. Que sí también entraba, pero debo haber entendido No, mal. no, porque yo se los conté de adelante, que en verdad una condición necesaria, pero en verdad les toman hasta acá. Una condición necesaria, ves que después los borré las otras hojas. Una condición necesaria es que si vos le calculás el límite al enésimo, a esa expresión enésima, tiene que tender a cero. Pero que tienda, que el límite ese me dé cero no significa que vaya a ser convergente. Pero no, hasta geométrica les toman. Así que no se preocupen. Esperen que voy a abrir el otro, que sería derivada. El siguiente capítulo. Funciones. Esperen, capítulo.
teoría del capítulo 4, ¿no? O 5 creo que es. A ver, Sí, es 5, profe. porque el libro me lo dejé abajo. Pero como no lo uso, porque uso la tableta esta. Bueno. Tiqui, tiqui, tiqui. Esperen un cachito. Bueno. Que se tildó. Ahí estamos. Bianca, escucha, ya que estamos, mientras termino de abrir esto, si tu grupo de censistas, si les puedes mandar un mensajito y preguntar si conocen a alguien que esté interesado en ser censistas, que me avise. Es zona centro, porque es la zona de la Facultad de Ciencias Económicas. Dale, yo lo pasé, tengo un grupo con toda la camada que se recibió junta, de Sí, nosotros a todos profe. sí. Y ahí justo una de las chicas me mandó. eh, Ah, datos, genial, buenísimo. sí, Pero por ahí también si vos... Sí, toma. Por ahí si tenés algún... Si vos ya armaste tu grupo, vos estás como jefa de radio, sí, pero todavía no. ¿no los cargaste? No porque todavía no nos pasaron Los información. datos. Ah, Estoy Juli, cerrá la puerta. No cuando, porque yo los cargué y, bueno, empecé a buscar datos, porque muchos se dieron de baja. Entonces faltan un montón o que ya están ocupados haciendo el censo en otro grupo o en otra zona y nos falta gente. no, Bueno, perdón no, que te la verdad es interrumpa. que viene un poco. Nosotros en la zona de Parque España sería. Ah, Y no, todavía viste, nuestro jefe todavía no nos pasó nada, ni nada. los censistas, nada. No, Claro. Bueno, no, nosotros ya tenemos todo, yo ya cargué todo, pues la zona de la Facu, por suerte, chicos, la Facu está organizada y ya nos pasaron todos los datos, ya tenemos, pero lo que pasa es que hay claro, chicos que se anotaron en distintos lugares y fueron a otro lugar, entonces claro. nos faltan censistas. No los invito a ustedes porque son de San Nicolás, no me va a servir, Mm, pero si alguno vive en Rosario y tiene intenciones de ser censista, me avisa. Bueno, hay que ser mayor de 18, único requisito. ¿Viene el apunte? Sí, profe. Bueno, vamos a empezar con derivada. Derivada es hasta acá, hasta este capítulo, incluido algunas partecitas de aplicaciones a la derivada, no aplicaciones a la derivada, aplicaciones a la economía, que es un apuntecito aparte, que no sé si después, Bianca, vos se lo podés llevar a los chicos a la sede o algo por el estilo, porque lo tendrían que ver en práctica. Encima sí, perdés clases, bueno. sí, de última, Un breve resumen, tampoco hay que darlo todo así tal cual como está, sino como un breve resumen de qué es el costo marginal, qué es el, digamos, bien básico para que ellos puedan hacer los ejercicios, porque de teoría de eso no se les va a tomar nada. Es más que listo. nada resolver ejercicios. De ¿Algún problema? última, para alguna de las clases virtuales que tengamos, lo hacemos ahí. Yo les armo como una presentación o algo con el resumen hecho Dale, y después se la subo al campus. dale, genial. Dale. Bueno, vamos a empezar con derivada. El tema de derivada es un tema que se usa, o probablemente lo vieron cuando tuvieron física en la escuela, tal vez no se acuerdan nada, no les gustó física, pero está relacionado, ¿sí? La velocidad, cuando hablamos de ¿les suena la palabra velocidad? Velocidad media, velocidad Sí. instantánea. Bueno, cuando hablamos de la velocidad, para calcular la velocidad de un objeto, de una partícula que se desplaza, siempre se calcula como la distancia que recorrió dividido el tiempo que tardó. ¿Vieron que ustedes ven en el kilometraje, en el auto, el velocímetro que dice tantos kilómetros por hora? O sea, tanto recorrido, que serían los kilómetros, sobre esas horas que tardaste en hacer eso. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá te muestra dos dibujitos de dos autos que se mueven, que recorren la misma distancia, llegaron a 100 kilómetros,
pero uno lo hizo en media hora, mientras que el otro tardó 2 horas. ¿Me siguen? La distancia, los dos llegaron a los 100 kilómetros, pero uno lo hizo en media hora, mientras que el otro lo hizo en 2 horas. Evidentemente, la velocidad con la cual se movieron esos dos objetos fueron distintos. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿cómo puedo calcular la velocidad? Bueno, la velocidad es la velocidad media, siempre se calcula distancia sobre tiempo. O sea, ¿cuánto me desplacé? En este caso me desplacé 100, ¿sí? De 0 me fui hasta 100, este sería mi delta X. Bueno, en verdad, ponerle que esto es una X y esto es una T, ¿está bien? Lo que me desplacé dividido el tiempo. ¿Cuánto fue que tardé? Entonces, 100 dividido 0,5, porque un medio es 0,5, me da que este móvil iba a 200 kilómetros por hora. En cambio, este otro, ¿cuánto se desplazó? 100, pero en 2 horas. Entonces iba a 50 kilómetros por hora. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, miremos la pendiente de estas rectas. Fíjense, la pendiente, la inclinación, ¿no? Ya que no nos acordemos bien, pero fíjense, esta recta tiene este angulito mayor, esta pendiente es mayor, mientras que esta otra, ¿sí? Tiene un angulito menor. ¿Me siguen, chicos? A mayor pendiente va a ser más rápida la velocidad con la que se desplazó ese objeto. Entonces, digo, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo en lugar de una línea recta, yo hubiera tirado una pelota? Pateé la pelota desde el piso, hizo esa curva así y después bajó. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que ustedes en la escuela dan movimiento uniforme, tiro oblicuo, tiro vertical? Bueno, ¿se acuerdan todo eso que en algún momento tal vez lo dieron? ¿Se suena? A ver, no es que se la tengan que acordar para algo en particular, simplemente sí se acuerdan de algunos nombres que está relacionado. Entonces, bueno, digo, bueno, supongamos que ese objeto está realizado, esa descripción de esa gráfica por esta ley. Bueno, yo puedo ir tomando distintas distancias, distintas alturas, ¿sí? Esta sería es como si yo quisiera hacer mi velocidad media, tendría que ser delta I sobre delta T. ¿Está bien? Acá uso la I, acá uso la T, por eso pongo así. ¿Cuánto subió y cuánto tiempo tardó en ocurrir eso? Bien. Entonces, nosotros vamos viendo que acá va aumentando. Después, ¿qué va a ir pasando? Acá va a valer 0 y después acá va a ir bajando. Se puede ir calculando eso sin ningún problema. Entonces uno va viendo qué es lo que va pasando con estas rectas. ¿Por qué esas rectas? Porque están relacionadas con la velocidad. Fíjense esto. El objeto sube con velocidad decreciente durante los primeros segundos que dura la subida. O sea, empieza en 25 metros por segundo. Después 15 metros por segundo. Es como si yo hago la recta solita, la voy a hacer en otro color. Si yo hubiera hecho esta recta acá, sería una recta así. Si lo hubiera hecho acá, la recta hubiera sido así. Ven que tiene una pendiente menor. Si hubiera estado más acá, la pendiente va bajando, esa pendiente, esa inclinación. ¿Está bien? Entonces vos fíjate, tengo 25 kilómetros, 25 metros sobre segundo, 15 metros sobre segundo, 5 metros sobre segundo, entre 2 y 3. Después acá calcula entre, bueno, acá tengo distintas. Este es a los 0 y a los 1. Acá 1 y 2, entre 2 y 3. Bien. Uno puede calcular un promedio, ¿sí? Acá y acá, por ejemplo, entre 0 y 3, a los 3 segundos, y dice, bueno, el promedio son 15 metros por segundo. Si uno va tomando intervalos cada vez más pequeños, fíjense, uno dice, bueno, entre 1,9 y 2, entre 1,99 y 2, entre 1,999 y 2. O sea, como agudizando, ¿sí? Ese espacio, cerquita del 2. Y cerquita del 2 pasándome.
Entonces, esta sería la velocidad instantánea en el punto 2. ¿Qué velocidad tiene en 2? Fíjense, todos estos valores, paren que saco esto, todos estos valores, ¿a qué número se me están acercando? A 10, 9,5, 9,9995. Todos estos cerquita del 2, cerca del 2, la velocidad es 10. Entonces estoy diciendo que la velocidad instantánea, ¿sí?, es 10. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? La velocidad promedio que hemos obtenido en la velocidad del objeto en instante 2 recibe el nombre de derivada de la función en el punto. ¿Qué es lo que es la derivada? Es cuando vos le calculás ese límite, ¿sí? Cuando vos le calculás ese límite a eso cerquita del 2. 2 y un poquito más. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a ver primero un concepto que es, ¿qué es tangente? ¿Qué es una recta tangente? Una recta tangente a la curva. Por ahí uno dice, bueno, una recta tangente la corta en un punto. Y vos te fijas acá, esta la corta en un punto, pero no son tangentes. ¿Está bien? Acá sí es tangente y la corta en 2 puntos. ¿Está bien? Acá la corto a la gráfica en un punto, pero no es tangente. ¿Está bien? Acá sí es tangente, acá no es tangente. Y acá esta sí es tangente. ¿Por qué pregunto qué es una recta tangente? Porque a veces cuando damos circunferencia, que lo vimos en la secundaria, cuando hablábamos de circunferencias, sí hablamos de que fueran tangentes. ¿Qué era tangente? Cuando la cortabas en un solo punto. ¿Pero por qué? Porque la circunferencia, la única forma de cortarlo en un solo punto, digamos, si sos tangente, la cortas en un solo punto, solo acá. Si vos venís así, ya no sos tangente, ¿está bien? Pero en una curva, el ser tangente significa que en proximidades de ese punto, yo me acerco a la curva, ¿me entienden? En puntitos bien cerquita, yo fíjate, estoy acá cerquita, no es verdad eso, porque no estoy en puntitos cerca de la curva, no estoy cerca de la recta. Acá tampoco significa que la cortes una sola vez. ¿Me entendieron eso? Lo que significa ser recta tangente significa que si yo tengo una curva, como en este caso, yo tengo una curva, en ese punto, es el punto único de tangencia, la curva y la recta se aproximan acá, cerquita de mi punto. Están bien pegaditos. Si yo hiciera un zoom ahí, ¿ven que hay re poquito espacio entre uno y el otro? ¿Me siguen? Corro para que, a ver si logran. ¿Está bien? Cerquita de este punto, ¿ves que están como casi pegaditas la recta tangente y la curva? Eso es lo que estoy diciendo, esa es una recta tangente. ¿Se entendió? La definición de recta tangente no significa que la corta una sola vez, no significa que la corta como ahí en el bordecito y nada más, no. Significa que cerca de ese punto, mi gráfica y mi recta son casi lo mismo. ¿Está bien? Cosa que acá no, porque acá cerquita pareciera que sí, pero acá hay mucha diferencia. Entonces acá esto no es tangente. ¿Está bien? Bien. Me alejo. Bien, entonces vamos a ir directamente a lo siguiente. Después vuelvo y voy a explicar lo de la derivada, lo de la recta tangente. Derivada de una función. Acá vamos a ver dos definiciones que son importantes de entender bien. La primera dice, si es una función definida por lo menos en un intervalo abierto a b. O sea, que la función esté definida ahí. Sea un puntito de ese intervalo. Y sea h un incremento positivo o negativo, no cero. O sea, que me corra un poquito para la derecha o me corra un poquito para la izquierda. De modo que si yo eso se lo sumo, también esté dentro de mi intervalo. O sea, que no me vaya afuera. Entonces, voy a formar el cociente incremental.
¿Qué es el cociente incremental? Como dice la palabra, cociente, división, incremento, es esto. Entonces yo tengo el cociente incremental, cuyo numerador y denominador son los incrementos de la variable dependiente y de la variable independiente. O sea, este es el cociente, mi cociente incremental, esperen que lo voy a escribir en otra hoja, el cociente incremental, delta I sobre delta X, o delta F sobre delta X, o delta F sobre H. Es lo mismo, es la misma forma de escribir lo mismo. Entonces, ¿quién sería eso? Bueno, voy a hacer un dibujito como para poder explicarles qué es lo que quiero decir. Y después vuelvo a la definición. Yo tengo esta función que hace algo así. Tengo un x0, tengo un x0 más h, que lo puedo llamar x si quiero, es lo mismo. Este tiene un valorcito. ¿Está bien? Un valorcito para la y un valorcito para la y. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, esta es la y, esta es la x, ¿está bien? Este sería f en x0 más h, y este sería f en x0. ¿Me siguen hasta acá? Borré esa parte porque como no me interesa, la borro así me queda más prolijo. ¿Estamos bien? Entonces, se dice así. Vamos a llamar derivada de la función en un punto, derivada de la función en un punto, y lo voy a simbolizar. Y se simboliza f' en x0, es la derivada de la función en un punto, es el límite del cociente incremental, siempre y cuando sea finito. ¿Está bien? Si ese límite existe, bueno, a ese límite yo lo voy a llamar derivada en un punto. Siempre tiene una forma indeterminada. Siempre me da una forma indeterminada. Y lo puedo escribir no solamente así, con x0 más h, sino también lo puedo expresar de esta otra forma reducida, que es lo mismo. Y ahora voy y se los explico. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, vamos a tener dos cosas importantes. Por un lado, esto. Este es el incremento en x, o h. ¿Por qué h? Porque ¿cómo calculo esta medida? Es x0 más h menos x0. ¿Cuánto me queda? H. ¿Cuánto es esto? De acá a acá. Este es el incremento en I, o el incremento en F. ¿Y cómo se calcula? El más grande menos el más chico. Bueno, en este caso yo la hice para abajo, que fue bajando. ¿Está bien? En verdad va a dar igual, no va a cambiar en cuanto a lo que yo quiero expresar. ¿Está bien? Sería, si yo hice x0 menos f en x0 más h menos f en x0, acá hago lo mismo. ¿Está bien? Manteniendo el orden. Yo hice x0 más h, el segundo punto menos el primero. Acá hago lo mismo. El segundo punto menos f en x0. ¿Está bien? Esperen que se me... ¿Está? ¿Me siguen? Bueno, ese es el cociente incremental. F en x0 más h menos f en x0 sobre h. Acá el incremento es esto. ¿Cuánto me moví en I? ¿Está bien? Esa diferencia. F en x0 más h menos f en x0. En este caso, justo el ser decreciente los puede como, entre comillas, confundir, pero en verdad la idea es la misma porque sería el segundo valor de la I y el primer valor de la I. ¿Está bien? Ese es el incremento. ¿Me entendieron, chicos?
Miren en este otro, que el hace creciente. Yo hago, este es el primer valor, el primer punto, y este es el segundo punto. ¿Está bien? El segundo punto que hace. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? El segundo punto menos el primero, por eso me queda f en x0 más h menos f en x0, que es este el incremento. Y este es el incremento en x, que lo llama h, sobre h. Esto es el cociente incremental. Cuando yo les calculo el límite, cuando h tiende a 0, ¿por qué cuando h tiende a 0? Porque estoy buscando que estén bien cerquita, ¿está bien? Para que sea la derivada acá en este punto. Entonces, cuando h se acerca al 0, el x0 más h se me va a acercar al x0. Entonces, ahí voy a calcular, eso, si ese límite existe, lo puedo calcular y te da un número, se llama la derivada en un punto. Entonces, la derivada de una función en un punto se simboliza f' en x0 y es un número, porque es el valor de un límite. Y es f' en x0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 sobre h. Esta es la forma de calcular la derivada en un punto por definición. Podemos ver que hay otras formas más sencillas. Pero a la vez hay una sustitución que yo puedo hacer. Si yo en esto mismo, a esto, que está acá, yo lo llamo x, ¿está bien? Esperen que ahora lo voy a hacer. Si yo tenía que x0 más h lo llamo x, cuando h tiende a 0, implica que la x se va a acercar al x0. ¿Está bien? Cuando esto tiende a 0, la x se va a acercar al x0. Entonces, si yo calculo el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 sobre h, yo la voy a cambiar y voy a decir, bueno, esto es lo mismo que calcular un x acá, lo reemplazo por un x, menos f en x0 sobre, en lugar de h, ¿quién era h? H es x menos x0. Cuando la x tiende a x0. O sea, es la misma fórmula para decir la derivada en un punto. ¿Está bien? Cualquiera de las dos fórmulas me sirve para calcular la derivada en un punto. Voy a hacer un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, la función x al cuadrado y yo quiero hallar la derivada en 3. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, ¿qué me dice mi formulita? Me dice que el límite, cuando h tiende a 0, de mi función evaluada en x0 más h menos f en x0 sobre h, esto me va a dar mi derivada en ese puntito. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Bueno, este sería mi x0. ¿Me siguen, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces digo, bueno, voy a reemplazar por 3. Me va a quedar f' en 3 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f en 3 más h menos f en 3 sobre h. Y ahora lo que yo tendría que hacer es calcular esto. ¿Cuánto es f en 3 más h? ¿Cuánto es f en 3? Bueno, vamos a hacerlo. F de x es x al cuadrado. Si yo mi f lo evalúo en 3 más h, me va a quedar 3 más h al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Y cuando yo quiera saber cuánto es f en 3, es 3 al cuadrado, que me da 9. Entonces, con estas cosas lo que voy a reemplazar allá. ¿Qué me va a quedar? Esto es el límite cuando h tiende a 0 de 3 más h al cuadrado
menos 9 sobre h. Pero cuando yo reemplazo con h, cuando h tiende a 0, 3 más 0 me da 3. Al cuadrado me da 9. Menos 9, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Es como que estoy en un problema. Entonces lo que yo voy a hacer es esto. Voy a resolver el cuadrado del binomio ahí. Voy a hacer distributiva. Me queda 9, el primero al cuadrado, más el doble producto, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Menos 9. Se me cancelan los 9. ¿Y qué me queda? Ya ahora me está quedando algo más lindo. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de 6h más h cuadrado sobre h. Cuando yo reemplazo sigue dando 0 sobre 0. Pero no importa porque lo que voy a hacer es sacar factor común la h. ¿Qué te va a quedar? Un 6 más h. Si yo hago la distributiva, vuelvo a la anterior. Se me cancelan las h y ahora sí, cuando h tiende a 0, de 6 más h, esto me da 6. ¿Se entiende? ¿Siguen o más o menos? Chicos, ¿están? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. No entiendo nada, pero sí se ve la pantalla. ¿Están muy complicados? Están complicados. Bueno, ahora lo voy a volver a explicar. Dame un momentito. A ver. Usted en práctica todavía no hicieron ningún ejemplo de esto. No, el miércoles terminamos sucesión y serie. Perfecto, perfecto, porque todavía no lo habíamos dado, no hay problema. Pero era para ver si ya... Yo entiendo que el enzima virtual no es tan, ¿cómo decirlo?, tan sencillo, ¿está bien? Tan sencillo para entenderlo. Ahora voy a volver a hacer otro ejemplo y después vuelvo sobre el anterior. En verdad hay una forma más fácil, que es usando la segunda fórmula. En verdad se puede usar cualquiera de las dos, pero si usan la segunda, por ahí les puede resultar un poquitito más cómoda. Ahora voy a hacer usando esta. ¿Yo qué tengo que calcular? Esta... Bueno, mi amor, después. Este es mucho más sencillo. Supongamos que yo quiero hacer lo mismo que hice recién. Yo tengo que mi función es x al cuadrado y yo quiero calcular la derivada en 3. Voy a usar la otra fórmula. La otra fórmula me dice así. El límite cuando x tiende a x0 de mi función evaluada en x menos f en x0 sobre x menos x0. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar, ¿sí?, el 3 por x0. ¿Está bien? Entonces hago así. Me queda el límite, en lugar de x0 pongo el 3. ¿Sí? Entonces empiezo. Bueno, ¿quién era mi función? Mi función era x al cuadrado. ¿Quién era f en 3? 3 al cuadrado dijimos que me da 9. Pero esto es una diferencia de cuadrado. ¿Por qué me pienso que es una diferencia de cuadrado? Porque cuando yo reemplazo por 3, 3 al cuadrado te da 9. 9 menos 9 te da 0. Y 3 menos 3 te da 0. Te queda indeterminado. Entonces ahora tenés que hacer algo distinto. El límite cuando x tiende a 3, ¿de quién? De la diferencia de cuadrados sobre x menos 3. ¿Y qué lográs? Simplificar. Entonces ya ahora te queda el límite, cuando x tiende a 3, de x más 3. Y 3 más 3 nos queda 6. ¿Ves que me dio lo mismo que me daba acá, usando otro método? ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar otra hojita.
ver si la puedo poner horizontal. Espera, Bueno, no importa. Voy a dejar acá arriba escrito otra vez la formulita, la segunda. ¿Está bien? Vamos a escribir la segunda. Yo tengo que la derivada en un punto, en el punto que yo quiera, es el límite cuando x tiende a un valor de mi función menos la función evaluada en ese punto sobre x menos x0. ¿Qué hace la derivada? Voy a dejar de compartir un minuto para que me entiendan. Lo que yo necesito es lo siguiente. Yo quiero calcular, ahora olvídense de lo que aprendimos hasta recién, no tiene nada que ver con series, no tiene nada que ver con sucesiones, nada que nada. La idea es esta. A mí lo que me interesa es calcular esa velocidad, ese cambio que hubo en un punto en concreto. Ese punto en concreto, esa velocidad, esa razón de cambio, está relacionada con lo que uno dice derivada en un punto. ¿Está bien? ¿Qué sería esa derivada en un punto? Vos lo que tendrías que hacer es calcular el límite de ese cociente incremental. ¿Está bien? Eso es la derivada en un punto. Es calcular el límite del cociente incremental. Eso me va a dar la velocidad, la pendiente de esa recta que yo estaba dibujando. ¿Cómo la calculo? Con las propiedades del límite. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo aplique esa formulita que es la función menos la función evaluada en ese punto, dividido x menos ese punto, o f en evaluado más h menos mi función evaluada en ese punto, dividido h, cualquiera de las dos fórmulas es lo mismo. ¿A qué es lo que voy a llegar? A un resultado. Ese resultado es un número, sería la pendiente de esa recta tangente. ¿Qué es lo que pasa? Por lo general no siempre, cuando yo lo voy a reemplazar, siempre me va a quedar un 0 sobre 0. Yo no lo puedo calcular directo. Ese límite no es reemplazo y que ya está. Lo que tengo que hacer es romper esa indeterminación. Entonces acá juega todo lo anterior. ¿Qué forma tengo yo para romper indeterminaciones? Hacer el cuadrado del binomio, sacar factor común, racionalizar, lo que fuera necesario para romper esa indeterminación. ¿Bien? Entonces, voy a volver a compartir. Y lo vamos a hacer. Entonces, esperen que vuelvo a abrir el archivito. Si no, no me lo comparto. Bien. Entonces, yo tenía dos fórmulas. Una fórmula era esta. Esta fórmula que decía, el numerito al que vos le quieras calcular la derivada, este numerito, vos lo vas a reemplazar en la función. Entonces va a ser función menos ese valor, el evaluado en la función, menos x menos ese valor. O sea, vamos a hacer otro. Después releo el anterior. Si mi función es, no sé, 4x más 2. Yo quiero calcular mi derivada en 1. ¿Está bien? ¿Cuánto me va a dar? La derivada en 1 es como que yo tengo esa gráfica de esa recta. En este caso yo digo, bueno, en 1 yo quiero ver qué pendiente tiene esa recta. ¿Está bien? En la anterior que teníamos una cuadrática, yo decía, bueno, en 3 yo quería saber qué pendiente tenía esa recta. Eso es calcular la derivada. ¿Me siguen, chicos? ¿Ahora sí? Sí, profe. Bueno, entonces voy a usar esta fórmula. Mi derivada en 1 me dicen que es el límite cuando x tiende a 1 de mi función menos f en 1 sobre x menos 1. ¿Qué me queda? Mi función. ¿Quién es mi función?
4x más 2. Menos mi función en 1. ¿Cuánto será mi función en 1? 4 por 1 más 2. Me queda 6. Sobre x menos 1. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me entendieron o no? Sí. Bien, entonces, sigo. Cuando yo quiero reemplazar por 1, fíjate, 4 por 1, 4, más 2, 6, menos 6, 0. Sobre 1 menos 1, 0, me da 0 sobre 0. Entonces tengo que hacer algún trabajo algebraico. ¿Qué voy a hacer? 4x más 2 menos 6 me queda menos 4. ¿Estamos bien? Pero todavía si yo reemplazo me sigue dando 0 sobre 0. Bueno, pero ¿cómo rompo esa indeterminación? ¿No hay un 4 repetido? Saco un 4 factor común. Ah, y ahora se me va justo lo que me hacía 0. Y me queda el límite cuando x tiende a 1 de 4. No hay nada que reemplazar, me da 4. Esa es la pendiente de esa recta tangente de en 4x más 2. ¿Se entendió? ¿Ahora se entendió un poquito más? Sí, profe. En el anterior pasa igual, pero yo tenía una cuadrática. ¿Qué es lo que hice? A mi función, que es la x al cuadrado, le resté mi función en 3. Pero cuando yo reemplazo me da 0 sobre 0. Y esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué voy a anotar? X menos 3, x más 3. Justo lo que se hacía 0, donde tendía a 0, desapareció. ¿Y qué me queda? Un x más 3. 3 más 3 me queda 6. La otra formulita es parecida, la única diferencia es que se anota x0 más h. No es tan linda, pero sirve igual. Voy a hacer un ejemplo más con la anterior. Supongamos que yo tengo que mi función es 3x más x al cuadrado. Y yo quiero hallar la derivada en 1, nuevamente. ¿Qué voy a hacer? El límite. La fórmula dice así, el límite cuando h tiende a 0 de mi función en x0 más h menos f en x0 sobre h. ¿Qué es lo que voy a hacer? En lugar de poner x0 voy a poner el 1. En 1. ¿Me siguen? Porque este sería mi x0. Mi formulita sería así. F' en x0 es el límite cuando h tiende a 0 de mi función en x0 más h menos f en x0 sobre h. ¿Dónde vas a reemplazar? En el x0. ¿Está? Entonces, mi función evaluada en 1 más h. Yo mi función, cuando la evalúo en x, yo pongo un x acá. Bueno, ahora en lugar de evaluarlo en x, la voy a evaluar en 1 más h. ¿Qué me va a quedar eso? Me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? De f en 1 más h. 3 por 1 más h más 1 más h al cuadrado. ¿Estamos bien? 3 por x más 1 más h. Pero en lugar de poner x, voy a poner el 1 más h. Menos mi función evaluada en 1. Mi función evaluada en 1, ¿cuánto me quedaría? F en 1. 3 por 1 más 1 al cuadrado. Me quedaría 4 sobre h. Y ahora tengo que hacerle algún trabajo algebraico. Pues si yo la h la reemplazo por 0, esto me da 0 sobre 0. Entonces vamos a hacer algún trabajo algebraico. 3 lo distribuyo. Me queda 3 por 1, 3. Y 3 por h, 3h. Más 1 más h al cuadrado del binomio. El primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Menos el 4.
3 más 1, 4, menos 4 se te va. ¿Y qué me queda? El límite cuando h tiende a 0, 3h más 2h más h cuadrado. 3 más 2 te queda 5, ¿no? 0 sobre 0, saco factor común la h. Me queda 5 más h sobre h. Se me van los h y 5 más 0 me queda 5. ¿Se entendió? Pueden usar pueden usar cualquiera de las dos formas. Hoy es derivada. ¿Estamos bien, chicos, o no? No me están contestando. Yo no sé si estoy sola. Aunque sea, díganme, no, profe, no entiendo, pero yo necesito saber si puedo avanzar o no avanzo. No les veo las caras. Acá en la parte virtual, ustedes son los que tienen que comunicarse conmigo a ver si entienden o no entienden. Angie en el chat pone, sí, sí, no. Ah, bueno. No, es Angie. Hola, decía a los chicos. Estoy con visita. Ah, muy bien. Ah, así está. Así que Bueno, esa es Angie, me dice. esta es Angie. Bueno, ¿hasta ahí entendieron? ¿Sí? Bueno, sigo Sí, entonces. profe. Ok. Seguimos. Hasta ahí vamos. Entonces ahora surge lo que es la derivada de una función. Ya no es como un punto, un resultado, sino cómo sería pensar esa curva que se fue moviendo en distintos puntos, cómo serían la derivada y cómo la podría escribir eso que fue cambiando. Entonces te dice, c es una función definida por lo menos en un intervalo abierto a b, y CX un punto perteneciente a dicho intervalo, y CH un incremento positivo o negativo, lo mismo que decíamos antes, no cambia, fíjense, de modo que al sumarlo te dé lo mismo, o sea, no te dé lo mismo, que al sumarlo siga perteneciendo a ese intervalo. Entonces, la derivada de f en el punto x es una nueva función. Acá estoy hablando de función. ¿Quién va a ser esa nueva función? El resultado de ese límite. Siempre y cuando exista y sea finito, esa va a ser la f' de x. También se suele simbolizar delta f sobre delta x, y la derivada se suele simbolizar con estos otros símbolos. Él dice exactamente lo mismo. Puedes poner una f', puedes poner una d y una f, es lo mismo. Si yo digo que la función es derivable en un punto, es porque tiene que existir la derivada. Si yo digo que la función es derivable en un intervalo abierto, es porque va a existir la derivada para todos, ¿sí? Para todos los x que pertenezcan a ese intervalo. ¿Está bien? Entonces, acá les muestro un ejemplo que se los dejo para que ustedes lo lean. Así tienen otro ejemplito. Yo ahora voy a hacer una más de función porque acá no puse. Entonces, función derivada, que no es lo mismo que la derivada en un punto. El resultado es una función, es f' de x, es una ley. Voy a obtener una ley. Función derivada. Esto es f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Acá yo no quiero en un punto, sino quiero toda la ley. Ejemplo. Supongamos que mi función es, no quiero complicárselas, así que voy a hacer una bien sencilla, x al cuadrado. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál será la derivada? La ley de la derivada. Bueno, eso es lo que yo quiero saber. Van a ver que les va a dar 2x. ¿Cómo hago? Bueno, usamos esta formulita.
¿Qué dice esa formulita? F' de X, ¿a qué es igual? Al límite. Cuando h tiende a 0, de mi función evaluada en X más H, o sea que en lugar de poner una X, yo voy a poner X más H. Menos mi función sobre H. ¿Está bien? Denme un segundo, chicos. Perdón, está mi hijo haciendo tarea con la hermana y lo escucho llorar. Denme 2 minutos. Bueno, ahí está. Sigo, perdón. Es que lo escuchaba que estaba angustiado. Ah, no hay problema. Acá te están vigilando, Angie, dice, ahí volvió. Volvió. No, es que tiene 8 años y la hermana de 13 lo está ayudando, pero lo reta, el otro llora. Entonces, Ay, mi amor. que aprenda así. Entonces, No, acá es más chiquitita la cuestión. que lo deje hacer sin tarea, yo se lo ayudo después, pero no. Mediante el llanto, chicos, no sirve el aprendizaje. El aprendizaje tiene que ser algo agradable. Si ya pasa a ser algo frustrante y feo, no. Ay, sí. Bueno, entonces yo quiero derivar el límite cuando h tiende a 0 de mi función evaluada en X más h. Esto es lo que se les puede complicar un poquito. O sea, acá lo que yo noté esto, esperen que se me toca la formulita original. Es lo que voy a meter ahí. ¿Y eso qué hace? Me lo elevo al cuadrado. Menos mi función tal cual, la copio tal cual. Si yo reemplazara, me va a dar 0 sobre 0 nuevamente. Entonces voy a hacer algún trabajo algebraico. En este caso, ¿qué me queda? El límite cuando h tiende a 0 de el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y le resto la x al cuadrado, porque esto no tiene nada que ver. Siempre lo que no tenga h se tiene que ir. Si es derivable. Ya después vamos a ver cuándo no. Pero por ahora, si es derivable, se tendría que ir. ¿Y qué me queda? El límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Saco factor común la h y nos queda 2x más h sobre h. Se van las h. Si es derivable, se tiene que ir. Y me queda que esto es el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 2x más h sobre 1. Cuando lo reemplazo, cuando el h tiende a 0, esto se va, ¿y qué te queda? 2x. O sea que la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Me siguen? Acá hicimos una ley. Lo hicimos en un punto. Si yo hubiera querido saber cuánto era la derivada en 1, bueno, reemplazo después. Yo quiero saber mi derivada en 3, bueno, reemplazo. ¿Ven que nos dio 6? Lo mismo que habíamos dicho antes arriba. Pero, ¿cuándo uso esto? Cuando me pide por definición. Entonces, en resumen. La derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente. En ese punto. ¿Cómo la calculo? Si me pide por definición, va a haber distintas formas. Si me pide por definición, la derivada en un punto, tenemos dos opciones. O le hago el límite cuando la x se acerca a x0 de mi función en f menos mi función en x0 sobre x menos x0, o lo hago con h. Pero es lo mismo. O hago el límite cuando h tiende a 0 de mi función evaluada en x0 más h menos f en x0 sobre h. Resultado, un número. ¿Por qué?
porque es la pendiente, es un numerito. ¿Me entendieron hasta acá? Lo que yo hice acá fue derivada en un punto. ¿Qué es la derivada como ley? Es la derivada de una función. Es f' de x y me da una ley, no me da un punto. Me puede dar justo un valor cuando la derivada, por ejemplo, de una recta me va a dar, de una lineal me va a dar una constante, pero porque me da la función constante, pero siempre la derivada es una función. ¿Sí? La derivada de una función, el resultado es una función. Voy a obtener una ley, no voy a obtener un valor como era antes. Antes yo obtenía un número, acá no. ¿Cómo se calcula? Esto es el límite, cuando h tiende a 0, de mi función evaluada en x más h, menos mi función en x, sobre h. Y ahí queda. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Eso sería como un resumen minúsculo, súper minúsculo. Pero bueno, por lo menos algo. Seguimos. Entonces hay algunas derivadas elementales que las hace acá en teoría, pero no vamos a hacerla todo el desarrollo, sino que nos vamos a quedar con una tabla de derivadas que son todas estas hojas. ¿No? Directamente vamos a la tabla de derivadas, digamos, se las doy en concreto. Que lo voy a llamar derivadas de funciones elementales. Derivada de funciones elementales. ¿Qué derivadas yo sé? Bueno, voy a hacer tipo tablita, como para que más o menos me sigan. Si yo tengo la función constante, la derivada de la constante me da 0. Si yo tengo, voy a ir anotando así algunas. Después en práctica van a aparecer unas cuantas más y después van a hacerse una tablita bien completa. ¿Está bien? Si yo tengo, por ejemplo, una lineal, la derivada es el numerito solo. Si yo tengo una función por una constante, me va a quedar la constante y la derivada de la de al lado. Esta después hago demostración. Después hago la demostración. Si yo tengo la de la e, me da la misma e. Si tengo la de a por x, te queda a por x por el logaritmo natural de a. Esto haciendo los límites llegás a estas conclusiones. Si vos tenés una potencia, bajás esa n y le restás un 1. ¿Está bien? Les voy a hacer un ejemplo al lado. Esperen, esto lo dejo acá, así lo puedo correr y les hago acá al lado un ejemplito. Espérenme, se me corrieron las rayitas, no importa. Esperen un segundito. Profe, perdón. En a elevado a la x, en la derivada que pusiste. A la x por el logaritmo natural. Es el logaritmo natural. Esperen que ahí. Ahora les voy a hacer unos ejemplos al lado de todo esto. Y en verdad esto sigue, ¿eh? Hay más todavía, que ahora la voy a completar. Ahora les voy a contar cómo siguen. Así les hago más ejemplitos. Bueno, ahora podría usar una hojita rayada y listo. Espérenme. Ahora voy.
Así más o menos me entienden lo que quiero. Porque con ejemplos se entiende más, si no esto es todo muy teórico y los marea mucho. Ahora hago un ejemplito ahí. ¿Quién más? Por ejemplo, la de la raíz. La de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. La del logaritmo natural es 1 sobre x. La de... Lo voy a escribir más abajo. Muy apretado. ¿Qué más? La del logaritmo en base a, de cualquier base, es 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Después tenés la del seno, es coseno. La del coseno es menos seno. Después tenés la de la tangente. La de la tangente es 1 sobre coseno al cuadrado. Ahora les voy a hacer algunos ejemplos, como para que me entiendan qué es lo que les quiero decir. Por ejemplo, si yo tengo que mi función es 3, ¿sí? Me dice que mi función es 3. Bueno, la derivada me va a dar 0. Supongamos que mi función es 4x más 1. Bueno, mi derivada es 4, el numerito que acompaña. ¿Sí? Después te la hago después. Supongamos que mi función es la e, mi derivada es e. Acá lo que está diciendo es, si vos tenés una función, un numerito, el numerito queda y derivas al lado. Si yo tengo que es 3 a la x, mi función, mi derivada es 3 a la x por el logaritmo natural de 3. Si mi función es x al cuadrado, mi derivada es 2x. Si, por ejemplo, mi función hubiera sido x a la cuarta, hubiera tenido 4 por x a la 3. ¿Está bien? Bajo ese numerito y le resto un 1. Si mi función es la raíz, mi derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Si derivada, estas son así tal cual, no hay mucho más ejemplos. Si mi función es el logaritmo en base 3 de x, bueno, mi derivada sería 1 sobre x por el logaritmo natural de 3. Y las otras, nada más. ¿Estas de dónde salen? Salen, las podés calcular usando la derivada, el cociente incremental y más, pero lo único que pasa es que sería mucho más largo e hincha. Mirá, te muestro esta. Supongamos que yo quiero saber cuánto es la derivada de una constante, de esta, de la función constante. ¿Cuánto es la derivada? Eso va a ser el cociente incremental. La derivada de la función, que es el límite de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Cuánto va a ser f de x más h? Como es una constante, por más que yo la reemplace por x más h, a mí no me importa, lo que yo anote siempre me va a devolver c. O sea que todo esto es c. Menos f de x, que es c menos c me da 0. 0 sobre h, esto tiende a 0. Porque no es que tiende a 0 y tiende a 0, sino que simplemente te da 0. Divido algo bien chiquitito, chao, nos da 0. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen más o menos? Sí, profe. Bien. Esperen que voy a ir guardando. Después el apunte sigue mostrando otras leyes, que por ahí son más complicadas de calcular y por eso se las dije directamente. ¿Qué otras leyes hace? Por ejemplo, la de una constante por G, te dice que te da la constante, la mantenés, esta sería mantengo y derivo al lado. ¿Sí? Mantengo y derivo al lado. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo lo calculo eso? Bueno, yo dije que esto después, lo hacemos después, pero bueno, se los muestro. Yo hago la derivada de x, la derivada de f' de x, que va a ser igual.
va a ser el límite cuando h tiende a 0 de mi función evaluada en x más h menos f de x sobre h. Esto siempre es igual porque es la formulita de derivada de ley. Yo digo, bueno, mi función, ¿quién era? Era c por g. Cuando yo la reemplazo por x, me va a quedar c por g en x más h, menos mi función tal cual sobre h. Pero si vos te fijas en estos dos términos, hay alguien que está repetido, que es el c. Entonces lo saco factor común. ¿Y qué me queda? Que este c lo saco afuera y me queda el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x. Pero esto es g'. Si existe, porque por hipótesis g era derivable, eso existía, entonces me queda c por g'. ¿Qué estaría diciendo acá? Si, por ejemplo, yo tuviera que calcular si mi función fuera 4 por el seno de x y lo tuviera que derivar, el 4 lo mantengo y derivo al lado. ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno. ¿Está bien? Esta sería la misma c por g. Si yo te lo quiero derivar, me queda c por g'. Entonces, el 4 lo mantengo y derivo la otra. ¿Está bien? Bien. Derivada una lineal. Si yo tengo una función que es mx más b y la quiero derivar, ¿qué voy a hacer? Bueno, mi función, la formulita, mi función en x más h menos f de x sobre h. Bueno, ¿y qué es lo que te dice ahí? Lo que ahí me dice es, vas a reemplazar, en lugar donde dice x más h, lo vas a reemplazar ahí. Yo que tengo que dar m por x más h más b, menos mi función tal cual. Ahora lo que voy a hacer es distribuir todo esto para que me quede bien. mx más mh más b menos mx menos b. Los b se van, los mx se van y me queda mh sobre h. Los h se van y que me da m. O sea que si yo tengo una función que es mx más b, la derivo, me va a dar el numerito. En conclusión, si yo tengo mi función que es 3x más 1, o más lo que fuera, mi derivada me va a quedar este numerito. ¿Está bien? Solo el numerito que está ahí dando vuelta. ¿Está bien? Por ejemplo, más 1. ¿Sí? El 3x más 1, solamente lo que me importa es el 3. ¿Está? Bien. Y después hace un par más complicadas que no las vamos a ver. No las vemos. Las demostraciones de la potencia, vos quedate con esta parte, que es la que me interesa, que la derivada de una función de potencia con exponente natural x a la n me devuelve n por x a la n menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? De la función seno, hace todo un trabajo algebraico que tampoco no lo vamos a ver, pero sí la conclusión final que la derivada del seno es coseno. Lo mismo para el logaritmo, no veo la demostración. ¿Bien? La demostración, la conclusión final, sí. ¿Sí? Entonces la del logaritmo te lo dejo escrito así. Si la tengo a la x, me queda 1 sobre x por el logaritmo en base a d, pero esto es lo mismo que la que yo les digo que es más sencilla. 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Por un cambio de base te queda así. O si es la función, es el logaritmo natural, ¿sí? Logaritmo natural, acuérdense que es lo mismo que el logaritmo en base e de x. ¿Está bien? Entonces, si tengo el logaritmo natural, este es el logaritmo natural, la derivada va a ser directamente 1 sobre x. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Espero que me contesten. Sí, profe. Bueno.
Esperen un segundo y seguimos. Continuidad de las funciones que admiten derivadas. Este teorema es súper importante. Este lo toman con demostración. Las dos cosas. ¿Qué es lo que dice este teorema? El teorema este te dice lo siguiente. Si f es derivable en un punto, entonces f es continua en ese punto. Al revés, no. O sea, si f es continua, no me implica que sea derivable. ¿Me entendieron? Esto es muy importante y lo suelen tomar la vuelta, que les preguntan en verdaderos y falsos. Ustedes tienen que saber, se los anoto, que esto no. Si f es continua en x0, no implica que sea derivable. ¿Está bien? Eso no me lo implica. ¿Está bien? Vamos a ver, lo voy a leer de acá, después lo voy a escribir abajo, más cómodo y desarrollándolo un poquito más específico. Dice así, si f tiene una derivada en un punto x0, entonces va a ser continua en ese punto. Entonces, lo primero que yo me pregunto es, bueno, ¿qué significa que sea continua? ¿Y qué significa que sea derivable? Que sea derivable significa esto, que el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 me va a dar un L. Eso yo sé que significa que la función sea continua en un punto, que sea derivable en un punto. Yo sé que este límite existe, es finito, ¿todo por qué? Porque es derivable en ese punto. Entonces digo, bueno, ¿qué significa que sea continua? Para que sea continua, lo que tiene que pasar es que el límite, lo que tiene que pasar para que sea continua es esto. El límite, cuando x tiende a x0 de f de x, me tiene que dar f en x0. Esto es para que la función sea continua. Entonces digo, bueno, ¿cómo para llegar de acá a acá? Porque eso es el teorema. ¿Cómo hago para llegar de un punto, de una hipótesis, como para resolver eso y llegar a mi tesis? Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Digo, bueno, ¿qué significa que sea derivable? Esto, perfecto. ¿Qué significa que sea continua? Lo otro que ya dije que era el límite cuando x tiende a x0 de f de x, que se me tiene que dar f en x0. Entonces yo digo, bueno, vamos a plantearnos primero este diferencia en el i. El delta f es f en x0 más h menos f en x0. Pero yo puedo multiplicar por h y dividir por h, que si yo lo simplifico vuelvo a lo anterior. Y dice, ¿por qué haces esto? Porque yo necesito que me quede armada la derivada. Y si yo hago eso, fíjense, acá me queda la derivada cuando le calculo el límite. ¿Ven que es lo mismo? ¿Está bien? Me queda exactamente lo mismo, que es lo que yo quiero. Entonces digo, bueno, si yo no le calculo el límite a esto, es mismo que calcularle el límite a esto. Pero en el producto yo lo puedo separar en dos límites. Este me da la derivada, este me da la derivada, que es un valor, y cuando h tiende a 0, todo vale 0. 0 por L me da 0. Entonces, ¿a qué llegas? A que el incremento en f te da 0. Pero el incremento en f no es otra cosa que f en x0 más h menos f en x0. Y si ahora hago un cambio de variable y a x0 más h lo llamo x, la h, si tiende a 0, porque la x va a tender x0, que era lo que habíamos visto antes. Si yo esto, como no depende de x, es una constante, ese límite te da constante y lo puedes pasar, entre comillas, para el otro lado. Y ya te queda lo que vos querías demostrar, que era que la función fuera continua. ¿Está bien? Voy a hacerlo ahora otra vez, porque sé que cuesta entenderlo. Yo dije lo siguiente. Si f es continua, si f es derivable
x0 me tiene que implicar que f sea continua en x0. O sea, que si existe el límite del cociente incremental, que es este, me tiene que llegar a que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a f en x0. Esa es la definición de continua. ¿Está bien? Yo tengo que llegar de acá a acá. Entonces, lo que hace el ejercicio es, bueno, voy a escribir delta f. Delta f es f en x0 más h menos f en x0. ¿Por qué? Porque voy a jugar con esto. Bueno, ahora voy a escribir delta f sobre h por h, porque es como multiplicar por un 1 y eso no me va a cambiar en ningún resultado. Bien. Ahora le voy a calcular el límite a esto, porque a mí me interesa que la h tienda a 0. ¿Por qué? Porque voy a hablar de derivada. Pero los límites yo sé que los puedo separar en el producto. Y los calculo. Ah, pero esta es la derivada. Y esto, cuando h tiende a 0, me da 0. 0 por un numerito me va a dar de resultado 0. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué llegaste? A que el límite, cuando h tiende a 0, de f en x0 más h menos f en x0, porque esto es igual a delta f. Delta f es esto. Delta f es esto. Esto sigue siendo delta f. Si yo le calculo el límite a delta f, es lo mismo que calcularle el límite a esto otro. ¿Me siguen o no? O sea, esperen que lo anoto el paso anterior. El límite de delta f es lo mismo que calcular el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0. Y yo acabo de mostrar que eso era lo mismo que multiplicar por h y dividir por h, y esto resultado me daba 0. ¿Me siguen? Bueno, pero cuando el h tiende a 0, yo había dicho que si yo x0 más h lo llamaba x, si la h tendía a 0, era equivalente a decir que la x se iba a acercar al x0. Porque si la h se me va, la x se me acerca al x0. Entonces voy a cambiar y hacer esa sustitución. Me va a quedar el límite cuando la x tiende a x0 de mi función en x menos mi función en x0 y esto vale 0. Ah, pero esto es un número. No hay nada de calcular, de reemplazar. Miren que acá es un x0. No hay nada que reemplazar. Ya es un número. Lo paso para el otro lado. ¿Y qué llegué? A que f es continua en x0. Si yo le calculo el límite y me da lo mismo que al reemplazarla, pero todo salió de esta hipótesis, de pensar que es derivable. Entonces, si f es derivable, me implica que f es continua. Lo cual, la vuelta no es cierta. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me entendieron? Los espero. ¿Podés volver un poquito para arriba, profe? ¿Sí? ¿Para dónde? Esa última parte, digamos. Una vez que h vale 0. Bueno, vos llegas a que esto vale 0, no que la ley de continuidad. La ley de continuidad es esta, el criterio de continuidad. Este es el criterio de continuidad. Y vos no llegás a eso, vos llegás a que esto tiende a 0, el delta f tiende a 0. Bueno, pero el delta f, ¿quién es? Esto. Pero esto es continuidad también. Si yo la x, 0 más h, a esto de acá adentro, lo reemplazo por x, yo a esto. Si yo a esto lo llamo x, si la h tiende a 0,
Si esto desaparece, la x se va a acercar al x0. Pero entonces esta es la ley de derivada, de continuidad, porque esto es un numerito que lo paso por el otro lado y me quedó la definición de continuidad. La definición de continuidad, ¿qué es? F es continuo en x0 si el límite me da lo mismo que el valor de la función en el punto. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces acá te muestra que si f es continua, no me implica que sea derivable. ¿Está bien? No necesariamente. Si la función es continua, no me implica que sea derivable. Por ejemplo, el valor absoluto. Este es un ejemplo. El valor absoluto de f, esta es una función que es puntiaguda. ¿Cuándo no soy derivable? Por ejemplo, cuando tengo puntos angulosos, cuando no es continua, en ese punto, y cuando tengo recta tangente vertical. O sea, voy a hacer un par de dibujitos muy sencillos. Tengo un punto anguloso. No va a ser continuo, no va a ser derivable. Tengo una gráfica así y otra gráfica así, no va a ser derivable. Tengo una recta tangente vertical, no me va a salir bien el dibujo, pero la idea es como un cambio muy brusco. ¿Está bien? Acá tengo una recta tangente vertical, no va a ser derivable. ¿Está bien? En estos puntos la función no es derivable. ¿Por qué? Porque cuando yo le calculo el límite, me va a dar que no existe. ¿Está bien? Voy a hacer acá, bueno, ven, acá tengo rectas tangentes de 90, o sea que el ángulo es de 90, entonces, chau, no va a ser, no va a existir la derivada, porque es la pendiente del ángulo, y la pendiente es la tangente, y la tangente de 90 no existe. Bueno, ¿qué sería lo que quiero decir? Voy a hacer un ejemplo de... Fíjense la función valor absoluto. La función valor absoluto es x si x es mayor o igual a 0 y es menos x si la x es negativa. Y yo le voy a calcular, vamos a ver si es continua. ¿Es continua? ¿En x igual a 0? Bueno, fíjense que sí. Yo voy a calcular las tres cosas que necesito. Mi función en 0 es donde está el igual. Acá. Me da 0. Le calculo el límite cuando x tiende a 0 por derecha y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda. ¿Por qué? Porque la ley está partida. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo quiero que exista el límite. ¿Está bien? Yo quiero que esto exista. Entonces yo voy a hacer por derecha, porque la ley está partida, y por izquierda. Por derecha es la función, es x. Me da 0. Por izquierda es menos x. La reemplazo y me da 0. O sea que el límite existe y queda 0. ¿Y coinciden? Sí. 0 es igual a 0, ¿sí? El valor de la función en el punto. Y el límite me dan lo mismo, entonces, chau. Es continua. ¿Me entendieron hasta acá? Mi función es continua en x igual a 0. ¿Será derivable? Para ser derivable tenía que existir el límite del cociente incremental. Hago este que no tiene h, pero es lo mismo, es f de x menos f en 0 sobre x menos x0. Entonces yo digo, bueno, mi función. Momento, pero en función yo tengo dos leyes. Entonces voy a tener que hacer dos límites. El límite cuando h
cuando x tiende a 0 por derecha y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Bueno, mi función en x. Cuando yo me acerco por derecha, mi función serían estos, me da x. Menos mi función en 0. El valor absoluto de 0 es 0, no hay problema. ¿Qué me queda acá? X menos 0 sobre x menos 0 me da 1. Y por izquierda, bueno, pero por izquierda, cuando tiendo a 0 por izquierda, vengo con esta ley. Me da menos x. Ah, los 0 se van, porque restar 0 es lo mismo que no haber hecho nada. Uno me da menos x y otro te da x. ¿Esto qué te da? Menos 1. ¡Ah! No existe el límite del cociente incremental. ¿Me entendieron? ¿Qué puedo concluir? Por lo tanto, no es derivable en 0. Acá encontramos una función que es continua, pero que no es derivable. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica de la derivada? Y esto también es muy importante. La interpretación geométrica es esta. Si ese f' en x0 se interpreta geométricamente de la siguiente modo. Si f es derivable en un punto, o mejor, en un entorno de x0, entonces la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva que presenta su función f en el punto de abscisa x0. O sea, en ese x0 que va a haber un y0, en ese punto es la pendiente de esa recta, de la tangente. Si la función de la recta tangente no es vertical, el punto P en x0 va a pertenecer a la curva y la derivada va a ser igual a la pendiente de la recta. O sea, que es un sí solo sí. La derivada, si la función es derivable y si presenta recta tangente, que no sea vertical, la derivada en el punto va a ser la pendiente de la recta tangente. Eso es lo que yo tengo que tener bien en claro. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Esto como conclusión lo pueden leer. Acá teníamos esta recta tangente, ¿sí? Es vertical, no es que no tenga recta tangente, la recta tangente es vertical, pero no tenemos la pendiente de 90, entonces no va a existir la derivada. ¿Está bien? La derivada no va a existir. Y después vamos a ver dos ecuaciones de recta, muy importantes. Una es la ecuación de la recta normal y otra es la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta, que ustedes lo vieron en primer año, la ecuación de la recta tangente es esta, directamente. Y menos f en x0 es igual a f' en x0 por x menos x0. O lo pueden decir despejado, es lo mismo. Si ustedes lo despejan, les queda que y es igual a f' en x0 por x menos x0, que sería como una explícita, más f en x0. ¿Está bien? Esta es la recta tangente, cuando no es vertical. Si fuera vertical, directamente sería x igual a x0. ¿Está bien? Bien. Y la recta normal, si la derivada no es 0, si la función no es 0, la recta normal es una recta que es perpendicular a la recta tangente. Y tenés dos formulitas. Si la derivada no da 0, invertís la pendiente. Pues siempre cuando son perpendiculares, porque la pendiente de una es recíproca y opuesta de la otra. Y si justo eso me da 0, es porque x va a ser igual a x0. Voy a hacer un ejemplito en otra hojita. Si les puedo poner un par de cositas del GeoGebra. Supongamos que mi función sea x al cuadrado. ¿Está bien? Esperen que agarre el GeoGebra.
Y así se los puedo explicar a partir de ahí. Esperen que comparto la pantalla completa. Entonces, supongamos que yo tengo, no sé si ya lo ven. ¿Ya lo ven? Supongamos que yo tengo y es igual a x al cuadrado más 3. ¿Está bien? Tengo ahí la curvita. Y yo quiero hallar la recta tangente en el punto acá. En el punto dije 1. ¿Está bien? ¿Sí? A ver si me deja. Esa es la recta tangente. ¿Me siguen? ¿Está bien? ¿Sí? Eso me lo hizo el GeoGebra. ¿Ves que cerquita, cerca de ese punto? Es cerquita. Bien. Bueno, entonces se los voy a mostrar acá. Acá, chico, esto. Entonces yo digo, bueno, la formulita para la recta tangente es esta. Es y es igual a f' en x0 por x menos x0 más mi función en x0. Y yo quiero la recta tangente en... justo le borré esta partecita. Era en 1. ¿Está bien? Este era el eje x y este era el eje y. Entonces yo quiero que el x0 valga 1. Entonces vamos a calcular esto, en definitiva. Yo voy a calcular cuánto vale mi función en 1, cuánto vale mi derivada en 1. Bueno, mi función era x al cuadrado, mi derivada, como era una cuadrática, bajaba un 2 y le restaba un 1. Entonces, ¿qué me quedaba? Mi función en 1, me queda 1 al cuadrado, que me da 1, y mi derivada en 1, que me queda 2 por 1, que me queda 2. Entonces yo ya tengo este resultado, que vale 2, y este resultado que vale 1. Y acá era el x0. El x0 era 1. Entonces, ¿qué me va a quedar la recta tangente? Va a ser y es igual a la derivada, que era 2, por x menos 1 más f en 1. Justo era 1 al cuadrado, que me daba 1. O sea que mi recta es y es igual a 2x menos 2 más 1. Mi recta tangente es 2x menos 1. Hice algo mal, esperen. Un segundo que no me da el mismo resultado que está escrito ahí. A ver, ¿qué escribí mal? Un segundo. F' de x era 2x, f en 1 queda 1, f' en 2, esperen que voy a volver a mirar el dibujito. Minuto, ¿no? Que me parece que escribí algo mal. Qué boba. No era esta la gráfica, esta es otra función. Es que hice mal la función. Esperen que vieron que yo se la había cambiado y había puesto aquí el cuadrado más 3. Esta era la función, perdón. Cambié la ley, ahora sí. No me coincidía dónde se cortaban. ¿Está bien? Corten menos 1, ahora sí. Copio bien la curva, el dibujo. Había cambiado la ley y no me acordaba. Bueno, esta sería entonces sí, ahora sí coincide. No me estaba coincidiendo el dibujo de la recta, ¿está bien? Con la pendiente. De la ordenada del origen, perdón. La ordenada no me estaba coincidiendo. Ahora ya sí. Entonces, ¿se entendió cómo se calcula la recta tangente? Y la normal es con esa formulita. Y la recta normal es igual a menos 1 sobre la derivada de ese valor por x menos ese numerito más f en ese numerito. ¿Qué me quedaría? Y es igual a menos 1 sobre 2, porque la derivada me ha dado 2, por x menos x0, y ese x0 era 1, más f en 1. Me da 1. ¿Qué nos queda?
menos 1/2 de x, menos 1/2 por 1 me da 1/2 positivo. O sea que me queda que y es igual a menos 1/2 de x más 3/2. Si yo lo hago acá en el GeoGebra y pongo la recta perpendicular, es esta otra que es la misma, la que nosotros estamos buscando. ¿Está bien? Bien. Hasta ahí. Esperen que lo escribo. Bueno, ahí tienen el ejemplito. Esta sería la y igual a x al cuadrado. Esta sería la recta tangente y esta sería la recta normal. La normal, entre ellas dos, es perpendicular. Las pendientes son recíprocas y opuestas. Si una pendiente te da menos 1/2, la otra te tiene que dar 2 positivos. ¿Está bien? Esos son perpendiculares. ¿Se acuerdan? M1 por M2 te tenía que dar menos 1. Si las rectas eran perpendiculares, eso tienes que acordar en matemática 1. M1 era menos 1 sobre la M2. ¿Bien? Eso para que lo recuerden. Bien. ¿Qué puede pasar? Hay algunas en particular, por ejemplo, x a la 2/3, que no se lo solemos tomar, pero x a la 1/3, cuando queremos calcular los límites, me queda un número sobre, esto me queda 1 sobre infinito, que esto tiende a 0, y un número sobre 0 me da infinito. Acá nos pasa igual y nos da menos infinito. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunas rectas, como en este caso, que tienen recta tangente vertical, entonces no va a existir, en este caso, como te dan infinitos, no existe f' en ese valor. Acá también, por más que los dos te den infinito positivo, tampoco existe la derivada en ese valor. Eso es cuestión de límites. ¿Está bien? Bien. Entonces hay algunas operaciones que podemos hacer con las funciones derivables. Y hasta acá es donde voy a llegar hoy. Voy a explicar este teorema, que también es muy importante, que lo suelen tomar. La demostración también es importante, ¿sí? Voy a hacer estas demostraciones para que me entiendan. Y hasta acá. Esto lo seguimos después con regla de la cadena la próxima clase. ¿Está bien? Porque ya sé que no me están escuchando más nada porque están agotados. ¿Qué es lo que dice? Dice reglas prácticas. Dice que si vos tenés dos funciones que son derivables en un intervalo en común, entonces la suma también es derivable, la resta es derivable, el producto es derivable, la división es derivable, siempre y cuando la g no sea la nula, y las derivadas van a valer las siguientes fórmulas. Si yo tengo una suma, derivo cada uno por separado. Si yo tengo una resta, derivo cada uno por separado. Si tengo un producto, derivo una, la otra no, y al revés. Y lo voy a sumar. Y si tengo una división, la voy a restar, una sí, una no, la resto, una sí, la otra no, divido la g al cuadrado. Ejemplo. Voy a hacer primero unos ejemplos y después vuelvo. Si yo tengo mi función, que es el seno de x, y que mi función g es la tangente. Si yo te digo, bueno, ¿cuánto es la derivada de la suma? Yo quiero que las sumes y que las derives. Bueno, vas a derivar por separado. Vas a derivar el seno y vas a derivar la tangente. ¿Sí? O vamos a hacer una más linda. En lugar de la tangente, vamos a escribir x al cuadrado. Esa ya se la sabe. Que la hicimos varias veces hoy. Entonces, ¿cuánto es la derivada del seno? La derivada del seno es coseno. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? 2x. Si tengo la derivada de la suma, derivo cada una. Ahora supongamos que tenemos la resta. Y yo las quiero derivar. ¿Qué vas a hacer? Derivar cada pedacito. La derivada del seno, le vas a restar la derivada de x al cuadrado. O sea que te va a quedar coseno de x menos 2x. ¿Está bien? Si tuvieras un producto, f por g, ¿cómo la derivas? Bueno, derivas una, la otra no, más una, la otra sí. O sea, si yo tuviera que derivar el seno por la x al cuadrado,
y vos lo querés derivar, no haces x cubo, sino que haces la derivada del primero, que es coseno, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, y derivás el x al cuadrado. ¿Siguen? Es uno sí, uno no, uno sí. En la división es muy parecido. Supone que yo tengo el seno de x sobre x al cuadrado y lo quiero derivar. ¿Qué vas a hacer? Derivas el seno, te da coseno. Derivas uno sí, esto era así. La de la división. Derivas uno, el otro no. Restás el primero, ahora derivas el otro, sobre el segundo elevado al cuadrado. Entonces me queda. Derivo el seno, me da coseno. La x al cuadrado no le hago nada. Voy a restar. Al seno lo dejo tal cual y derivo el x al cuadrado. Dividido x al cuadrado. Y lo dejo así, no hago ningún trabajo algebraico. Por ahora no necesito hacer nada, solamente ir derivando. ¿Está bien? Estos serían los ejemplitos que tendrían que tener en claro. Entonces digo, bueno, ¿cómo se hace la demostración del teorema? Mi teorema me dice así. Si f y g son derivables en x, entonces también lo son f más g. Y vale que es la derivada de uno más la derivada del otro. Entonces lo que yo voy a empezar a hacer es esto. Bueno, yo hago el límite del cociente incremental, o sea, el límite cuando el h tiende a 0, de la función suma, evaluada en x más h, menos la función evaluada en x sobre h. Entonces yo digo, bueno, la suma de fracciones, de la suma de funciones, no es otra cosa que sumar una más sumar la otra. Esperen que acá me equivoqué y escribí f sola y era f más g. Entonces yo digo, bueno, esto es el límite. Uy, se cortó. Perdón, se me cortó. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, repito qué es lo que está diciendo. Lo que estaba contando es... Esperen, Esperen que no estoy compartiendo. Ahí está, ahí comparte. Lo que está diciendo esto, si la función, yo tengo dos funciones que son derivables. La función suma también va a ser derivable y va a valer esta fórmula que es derivar uno más derivar la otra. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer, para demostrar que la derivada existe y que es esto, que voy a terminar haciendo esto, voy a hacer aplicar la definición. La definición que es el límite del cociente incremental. Evalúo todo en x más h menos evalúo tal cual. Entonces, ¿qué me queda? La derivada de, en la suma de f más g, no es otra cosa que hacer la f más la g. Eso es por suma de funciones. ¿Qué me queda? Esto es f en x más h más g en x más h. Menos lo mismo. F de x menos g de x. Voy a tener que restar, porque si yo estoy, digamos, tengo doble, voy a hacer
una resta, ¿está bien? ¿Sí? Si es f más g y acá hay un menos adelante, voy a restar las dos. Voy a hacer f de x menos g de x. Y ahora las voy a agrupar como yo quiera. Voy a agrupar esta con esta y esta otra con esta otra. Entonces me va a quedar el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h menos f de x más g de x más h menos g de x. Lo asocié como yo quise. Distribuyo los límites. Una que involucre a la f y la otra que involucre a la g. ¿Y qué tengo acá? Esto es la derivada de f. Y esta es la derivada de g. Entonces demostré que la fórmula es dividiéndola en dos. ¿Está bien? Bueno, en la resta pasa igual. En el producto pasa un poquito distinto. Y se los voy a mostrar desde acá. Yo digo, bueno, ¿cómo va a ser el producto? Yo tengo que llegar a esa formulita que es la derivada de una a la otra no, más una por la otra derivada. Entonces yo digo, bueno, voy a evaluar mi función evaluada en g de x más h menos f por g de x sobre h. La derivada del producto, perdón, la función producto es multiplicas una, multiplicas la otra. Entonces hago f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x. Y ahora es un truquito matemático. Va a agregar algo y lo va a quitar. Le voy a agregar esto, restando, y al agregándolo, sumando, es lo mismo que no haber hecho nada. ¿Para qué? Bueno, yo tenía f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x. Entonces yo sumo y resto mi función en x más h, pero por g de x. ¿Está bien? Una mezcolanza. ¿Para qué? Porque ahora yo digo, bueno, ahora vas a hacer esto. Te vas a quedar con esta, ¿sí? A esa la vas a agrupar, y ahora voy a hacer el paso previo acá, el límite cuando h tiende a 0, a esta yo le voy a agrupar con esta otra. Me queda f de x más h por g de x más h más f de x más h por g de x. Esto sería como que me quedo estos dos. Y la otra lado igual. ¿Está bien? Pero no me entra acá en la hojita. A ver, para ver si lo pongo. Más, y ahora me quedo con las que no pinté. O más. No, esperen que agrupé mal. No, perdón, agrupé mal. Esta. Las dos primeras. Esta con esta. Pues así me queda una vez con más, una vez con menos. ¿Está bien? Y ahora me quedo con la otra. Una vez con más y una vez con menos. Agrupo estas otras dos. Ahí. Entonces me queda f de x más h por g de x menos f de x por g de x. ¿Está bien? Esperen que esto no me entra. Lo voy a borrar porque no me entra acá, en este espaciecito. Pero lo que hice fue agrupar las dos primeras y agrupar las dos segundas. ¿Para qué? Que ahí ya se los marqué. Voy a sacar factor común. Miren esto. Voy a sacar factor común. Si yo agrupé estas dos, ¿sí? Voy a sacar factor común esto y esto. ¿Y qué te va a quedar? Voy a sacar factor común. Te va a quedar g de x menos la g de x. Y acá pasa igual. Acá vas a sacar factor común, la g. Saco esta g, factor común. Ahora vas a distribuir como esto lo vas a separar en dos límites. El límite de una más el límite de la otra. ¿Y qué va a pasar? Cuando el h tiende a 0, esto se me va a ir. Esto me va a dar que es la g'. Esto me queda, ¿está bien? Miren que lo corro porque esto me está tapando. Esto tiende, perdón, esto es la f'. ¿Y qué
llegué. Aquí esto es F por G' más G por F'. Como es una suma, la intercambio, ¿qué te queda? La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y ahí demostraste esa formulita. La misma historia es con la división. La misma historia. Es un jueguito algebraico. ¿Está bien? Está acá. Se los dejo para que lo lean. No les van a tomar de división, pero para que lo entiendan. Hasta acá es donde vamos a dar. Hasta acá. Acá hay otras derivadas que se agregan a la tabla que tenemos, de que si yo calculo la de la secante, es tangente por secante. La de la cotangente es menos 1 sobre seno cuadrado, y la de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado. Esas sí se las había escrito. ¿Está bien? Hasta ahí sería lo que vamos a dar hasta hoy. Sé que es difícil, sé que son muchos conceptos, pero por eso es importante que tengan en claro la parte de límite, porque si no, van a patinar. ¿Está? Yo ahora lo publico en el Classroom, no en el Classroom, en el aula virtual. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, profe. Nos vemos la semana que viene. Sé que fue difícil esta materia, esta clase, pero bueno, revéanlo, tómense un tiempito para volver a leerlo, a ver si así más o menos van entendiendo. ¿Sí? Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe.